Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb y @radioescuelaur. Bueno, en Los del Podio, tercera temporada de nuestro programa Venezolanos, hoy tenemos el gusto, el placer de recibir al doctor Carlos Raskin Montiel, médico, psiquiatra, psicoanalista, egresado de la Universidad Central de Venezuela, y vamos a recorrer su vida. Bienvenido, Carlos. Bueno, encantado de estar y muy honrado de estar en este programa con mi querido amigo y también ha sido mi profesor en la Universidad Metropolitana. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y bueno, interesante esta experiencia de hacer como un recorrido biográfico, ¿no? Bueno, Raskin Montiel. Raskin es un apellido vasco y Montiel un apellido zuliano. ¿Cómo es esa casa a la que tú llegas? ¿Cuántos hermanos son ustedes? ¿Dónde vivían? ¿Cómo era ese entorno familiar? Sí, eso es el punto de partida y eso es algo nuclear que lo hace y lo acompaña a uno. Sí, yo vengo de una familia muy especial, muy bonita, que mis padres y 6 hermanos. ¿6 contigo? 6 conmigo, y yo soy el mayor. Ah, tú eres el mayor, sí. Ok. Aunque digo el mayor, pero en mi familia no existía esa cosa de que el privilegio el o primogénito, el primogénito, etcétera, sí. ¿no? Además éramos todos seguiditos, ¿no? Uno detrás de otro. Ok. Entonces éramos todos más o menos parejos, ¿no? Y ¿A qué se bueno, dedicaban tus padres? Bueno, mis padres eran educadores. Mi papá era profesor de biología y química, bueno, muy dedicado, muy trabajador. Mi mamá también estudió en el pedagógico con él, pero vino un muchachito que se llama Carlos Raskin Okay. a la escena y entonces mi mamá tuvo que retirarse y dedicarse, bueno, a lo que fue a las labores del hogar. a las labores del hogar. Bueno, y una empresa de 6 hijos es un gran emprendimiento. Sí, y una empresa educadora también. Sí. Claro. Entonces, bueno, y somos muy unidos, afortunadamente. Mi mamá siempre inculcó que fuésemos muy unidos y siempre que había una oportunidad, ella decía, ahora que los tengo reunidos, claro. Y entonces nos decía una palabra de orientación, de reforzar alguna cosa, de alentar otra y tal, ¿no? Entonces, todos tenemos así como, valoramos mucho lo familiar, ¿no? Tengo el lejano recuerdo, a lo mejor me equivoco, que ustedes vivían en El Paraíso. Sí, cómo no. Vivíamos, se llamaba una pequeña urbanización que se llamaba El Alto Pinar. Claro. Sí, El Alto Pinar. La conocí mucho. Sí, sí. Ahí naciste tú, ese fue el escenario de tu infancia. Bueno, no, nací también en El Paraíso, en la casa de mis abuelos maternos, que también son parte importantísima de mi vida. Yo era muy unido y siempre los teníamos cerca, porque además vivíamos cerca, pero nacimos creo que hasta el segundo, el tercero, nacimos en la casa de esos abuelos. Que también era en El Pinar. Era en el Paraíso, mira, en la avenida del Club Paraíso. No me acuerdo cómo se llama. Claro, el puente 9 de diciembre. El 9 de diciembre, sí. Correcto, claro. Entonces, por ahí era. Y, bueno, ¿dónde estudiaste la escuela primaria? Bueno, yo estudié todo en una institución que ya no existe, que era muy popular allá, que era el Liceo La República. Claro. Y mis hermanos estudiaron el bachillerato en el Liceo Aplicación. Claro. Que son aplicacionistas. Claro, que quedaba en los antiguos espacios del Hipódromo del Paraíso. Hipódromo del Paraíso. Pero tú en el Liceo República. Pero yo por razones de amistad de mi papá, y mi papá da clases allí también, entonces me pusieron allí. Mi otro hermano también, pero después
ellos pasaron al bachillerato todos. Mis hermanas estudiaron en la primaria en el San José de Tarbes, Del Paraíso. del Paraíso. Entonces, esa es otra característica de la familia. Todas son tarbesianas. Ok, Empezando por mi abuela. Mi Ya. abuela estudió en el Tu abuela internado. Mi Montiel abuela Montiel. se vino de Maracaibo para el internado. No, ella, el que era de Maracaibo era mi abuelo, Ya, que además era un gran zuliano muy Sí. dedicado a todas las cosas, al gentilicio zuliano, ya. y era sí, muy dedicado a eso. Sí. Y tú de muchacho, ya en el bachillerato, nació una vocación médica en ti. ¿Cómo llegaste? ¿Por qué estudiaste medicina? Sí, la verdad que en bachillerato me gustaba la biología, la ciencia, la naturaleza, etcétera. Y también hay algo allí de una cosa, eso que llamamos vocacional. Desde bachillerato yo quería ser médico y bueno, los que me escuchen que sean médicos saben cómo es esto. Uno cuando le nace el deseo de ser médico, no se imagina hacer otra cosa que no sea ser médico. ¿Verdad? Sí, Pero sí, no sí. había ejemplos en tu familia. Sí había un tío muy querido por el lado Raskin, que era un famoso obstetra, ¿Ok? el doctor Guillermo Raskin. Ujú. Bueno, que hay legiones de niños. Yo me encuentro, Ajá. bueno, antes Tú, más, porque, uno de ellos, ¿no? no, yo era uno de ellos. Sí. Él atendió a Ah, mi mamá mamá. en la clínica Venezuela, que era básicamente una clínica de obstetricia, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, yo me encontraba gente que eran pacientes y todos sus hijos habían sido atendidos por mi tío. Y él después, cuando yo empecé a estudiar medicina, me apoyaba mucho, ¿no? Tú Sí, naciste el año 1949. 49, sí. Ok. ¿Cómo fue esa infancia en la Caracas, en el Paraíso, en el Pinar, en los años 50 y comienzos de los 60? ¿Cómo veías tú tu vida y el país en aquella época? Bueno, la verdad que era un área tranquila, se disfrutaba digamos, en esos años, son los años De de esa jugar, ¿no? infancia, de jugar. Era la época de Pérez Jiménez, Sí. entonces todo era así como muy, estaba como todo en orden, todo muy tranquilo. Pero déjame contar una anécdota que una madrugada yo tendría 9 años. Oigo ruidos en la sala y como a las 4 de la mañana y está la luz prendida y bajo y entonces me acerco y está mi papá eufórico diciendo, Carlucho, a mí me dicen Carlucho familiarmente, Carlucho, cayó Pérez Jiménez. Y entonces, bueno, ese día yo me enteré que mi papá era adeco, Ah, mira, pues claro, esto era porque en la la casa clandestinidad. no se Claro, podía no se hablar de eso. podía No se hablar. podía. Bueno, Sí. y entonces en ese momento llegó otro amigo de él, que era adeco, Ujú. y salimos, bueno, por la Avenida Páez a recorrer. Bueno, Sí. había una fiesta, Una era una fiesta. fiesta, eso fue una fiesta. Entonces, bueno, y bueno, desde entonces no se dejó de hablar de política en mi casa. Muy bien. Sí, Entonces, bueno, egresas como bachiller en el Liceo República y tocas las puertas de la Universidad Central de Venezuela. sí, Te admitieron fácilmente, presentaste un examen de admisión. ¿Existía en esa época el problema del cupo universitario? había, sí, sí, está bien. Bueno, nunca lo digo, pero la verdad que no entré en el primer intento. Muy bien, Entré en el segundo intento muy bien. y fui a estudiar en la Escuela Vargas, Ok. ¿no? La Escuela Vargas tenía mucho prestigio porque tenía un programa de estudios tomado de Stanford, entonces era todas las materias más integradas, era un grupo, entrábamos 400, Ok. y entonces 100 íbamos a la Vargas y 300 iban a la Racetti, Sí. está bien, Que era en el clínico. en el hospital universitario, Universitario. el clínico universitario. Entonces era un grupo más pequeño, entonces, bueno, quizás recibíamos más atención,
era un ambiente más familiar, más amistoso, etcétera, ¿no? Pero hasta ahora tú querías ser médico, Sí, psiquiatra todavía no. todavía no, todavía no. Yo quería Y, y- ser médico. y en Sí. qué nos quedan en esta parte del programa un minuto, pero te dejo la pregunta para la próxima parte del programa. ¿En qué momento de tus estudios de medicina dijiste me voy a especializar como psiquiatra? O si dudaste No, entre lo, una lo disciplina. tengo clarísimo. Mira, estaba en tercer año. Allá en el Vargas nos daban psicología médica, los psiquiatras del servicio de Sí, psiquiatría nos daban desde primer año psicología médica y nos hablaban de entonces de los problemas y me encantaba aquello. claro. Cuando llego a tercer año yo digo, no, a mí lo que me gusta es la psiquiatría. Sí, entonces le digo a el jefe de la cátedra, mi profesor, el doctor Otolima Gómez. Claro, una Bueno, eminencia una médica. eminencia que además era un gran, digamos, promotor de la medicina psicosomática. Murió hace poco, Hace poquito, hace sí, poquito. Bueno, nonagenario, sí, y estaba muy bien, muy lúcido y lúcido, sí. todo. Y le digo, mire, doctor, ¿sabe una cosa? Yo quiero ser psiquiatra. Entonces él me dice, muy bien, Raskin, esa es una especialidad muy bonita, pero primero sea médico. Bueno, Entonces, en la próxima parte del programa seguimos en eso. seguimos hablando del doctor Otto Lima Gómez y tu decisión de ser psiquiatra. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Seguimos conversando con el doctor Carlos Raskin. Carlos, nos hablabas de Otto Lima Gómez, pero también tuviste seguramente otras eminencias médicas como profesores en la Escuela Vargas, ¿no? ¿A quiénes Sí, recuerdas? no, bueno, varios con mucho cariño. Bueno, mira, en medicina hay un momento clave, Ajá, que es cuando uno entra al hospital ya. y se hace un grupito de 12 estudiantes que tienen un profesor que todos los días llegamos allá y nos enseña semiología. Ok. Semiología es, bueno, los signos, los síntomas, Ujú. las características del paciente, desde lo que sería la semiología normal, que es cómo es una persona, cómo se oye sus pulmones, etcétera. Y ese nos acompaña todo el tercer año Ujú. en las mañanas en el hospital y eso es clave. Claro. Y ahí ese profesor es, digamos, referencia, pero uno ¿Quién era en tu caso? era el doctor Otto Osorio, Ok, que era un endocrinólogo, ya. entonces, que también trabajaba en el hospital, en el servicio de Ujú. endocrinología, y era una persona además con un tacto, con una calidad humana, con una cultura, Ujú. se paseaba, digamos, por los literatos y las Claro. referencias novelescas de las enfermedades, etcétera. Era una experiencia. Y ese grupo de amigos seguimos siendo grandes amigos. Ok. Bueno, una Y, familia. Sí. y quienes te daban clases de psiquiatría, ¿quiénes eran? ¿Te enamoraron del tema? No, bueno, en psiquiatría en esa época en el Vargas había profesores entrañables realmente. Bueno, el primero que voy a mencionar es el doctor Eloy Silvio Pomenti. Claro, Sí, lo que conocí. además, bueno, era una persona también que me orientó mucho también hacia el psicoanálisis, ¿no? Claro, El otro era el doctor Moisés Feldman, también. que era, bueno, Que una tiene un persona. trabajo sobre Reverón muy bueno. Total, ese Muy fue el que me bueno. abrió las puertas para interesarme después en Reverón. Qué No, bien. no, sí. Bueno, estaba el doctor Carlos Valedón, que él llegó
cuando ya estábamos un poquito avanzados, porque él estaba en sus estudios de psicoanálisis en París. Sí. Bueno, y después se convirtió en mi analista. Ya, muy bien. Y mi profesor también en la formación psicoanalítica, pero esa Ya llegaremos allí, ahí, ya sí. llegaremos allí. Pero ¿Te psiquiatría gradúas, sí fue te gradúas de médico en sí. qué año? en el año 74. 74. Es decir, estoy cumpliendo 50 años de graduado. Exactamente. Tenías 25 años tú cuando te graduaste. Exacto. Sí. En- Y fíjate, Carlos, ¿qué haces de inmediato? Una vez que te gradúas, haces un posgrado, haces un doctorado en psiquiatría, te vas de Venezuela, ¿qué haces? No, hice el rural. Es lo primero. ¿Dónde lo Sí, hiciste? no, lo hice cerca, entre Charallave y Cuba. Ah, ok, muy bien. Sí. Entonces, bueno, eso es toda una experiencia, ¿no? Estar uno, no, había una manera de hacer el rural que era heroica, ¿no? Que era el médico rural de un pueblito pequeño donde está el médico solo con alguna enfermera, Wow, un sí. asistente. Entonces, pero eso se fueron reduciendo y cerca de Caracas habían centros de salud en donde había un equipo de médicos. Ya, ¿no? y tú estabas Entonces, en uno ahí de había, tanto en Charallave como en Cuba había ese servicio más ampliado y entonces, pero bueno, ahí uno tenía que echarle echar para pichón adelante. a todo, a Sí, todo. a todo. Sí, parturientas, accidentes, consulta de niños, embarazadas, hacía de todo. Terminaste el rural y ¿qué hiciste? No, inmediatamente me fui para psiquiatría. Te fuiste a psiquiatría. Sí, sí. ¿Dónde la Sí. cursaste? Allá también en En el el- Hospital Vargas. En el Vargas. En el Vargas. Porque se sí. puede cursar también en la Racetti. Sí, cómo no. Ya. Sí. En esa época habían 5 posgrados Ujú. en Caracas. Había el Vargas, que era heredero del el primero que hubo, que era en el hospital psiquiátrico del manicomio, Claro, del IDICE, del del IDICE, IDICE, ¿no? sí. Pero después, bueno, en paralelo había servicio de psiquiatría en el hospital universitario, Ujú. en el hospital militar, en donde estaba el doctor Fernando Rísquez. Sí. Sí. Que yo fui alumno clandestino del doctor Rísquez, porque amigas mías, estudiantes de psicología, me hablaban de sus clases, ¿no? Claro, que él daba Sí. unas clases Exacto. espectaculares, ¿no? Entonces, una de esas amigas fue mi primera esposa, Ya. Gladys Michelena, Ya. que era psicóloga de la Católica y me hablaba también de las clases del doctor Rísquez. Y En la entonces, Católica. En sí. la Católica, entonces que yo iba coleado como oyente, pues, muchas veces a las clases del doctor Rísquez. Pero a mí no me gustaba la idea del hospital militar para estudiar. Ok, claro. En esa época Sí. teníamos cierto recelo hacia los Pero militares. fíjate que Rísquez no. En cambio, no, Rísquez y no. Rísquez era asimilado. Asimilas, creo Bueno, que era coronel, ¿no? Llegó el equivalente El a coronel. equivalente, sí. Bueno, pero él también era profesor en el hospital universitario, en las dos partes, Ya. y después fue jefe de cátedra de psiquiatría allá en el hospital militar, en el hospital universitario. Cuando tú te doctoras de psiquiatra, la tendencia que había en el Vargas, me estás hablando del doctor Rísquez, era, digamos, ortodoxa, freudiana, ¿cómo eran esos estudios? Mira, había mucha psiquiatría. En el Vargas era mucha psiquiatría tradicional, médica. Claro. ¿no? Pero los que te mencioné tenían, digamos, una inclinación por el psicoanálisis. Bueno, los 3. Eloy Silvio Pimenta era un gran estudioso del psicoanálisis, Sí. pero no era psicoanalista formal. Ujú. El doctor Feldman sabía de todas las corrientes y nos abrió un poco los ojos. Claro. Sí, pero el doctor Carlos Valedón sí era el psicoanalista que se formó, que venía de París, con eso fue también. Entonces allí, digamos, yo me conecté, ¿no? Dice, bueno, así como dije un momento dado, dentro del panorama de la medicina, yo quiero ser psiquiatra. Cuando llegué a la psiquiatría, entonces dice, yo quiero ser psicoanalista. Ok. Entonces, sí. Claro, ser psicoanalista implica... Explícale a la audiencia la diferencia entre un psiquiatra y un psicoanalista. Claro, el psiquiatra tiene, digamos, la panorámica amplia de las enfermedades mentales.
Claro, y además tiene la formación de médico. Y tiene la formación de médico, entonces, entre otras cosas, el psiquiatra como médico está equipado para medicar, Claro. para hospitalizar Ujú. y eventualmente otros procedimientos, pues que entonces los maneja el médico psiquiatra. Psiquiatra. Ujú. Entonces, claro, también un psiquiatra tiene que estar formado en hacer psicoterapia, en ver la Ujú. parte psicológica, emocional, la orientación, en muchas cosas, ¿no? Ahora, hay especialidades dentro de la psicoterapia, ¿no? Muy bien. Quizás la más rigurosa, la más sistemática es la de el psicoanálisis, ¿no? Ok. A mi manera de ver, ¿no? Hay otras, de corrientes Gestalt, etcétera, pero digamos, aparte de esa, y en esa corriente me monté yo, bueno, Y dentro del psicoanálisis, a su vez, hay distintas ramas, distintas concepciones, ¿no? hay ramas y hay muchos autores importantes que hay que recorrerlos todos, empezando por Freud. Claro. Sí. Empezando por el padre del asunto, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pues bueno, y en la formación, por lo menos en nuestro grupo, en nuestra sociedad, se ven los principales autores, ¿no? ¿Qué serían quiénes, Bueno, Carlos? que van Además de pasando, Freud. porque, bueno, Freud, después vendría Melanie Klein, Claro. que también que está dentro del ámbito de los los psicoanalistas formados en la Ujú. corriente de Freud, y después viene una sucesión de post-kleinianos, post-freudianos, incluyendo al famoso Lacan, Claro. que nosotros también lo estudiamos. Ya. Sí. Ustedes ya estudiaron a Lacan. Sí, nosotros en nuestro programa está también un autor francés, Claro. moderno, importante. ¿A Jung lo estudiaban? Poco, Poco. ¿Por poco. qué? Bueno, yo creo, yo no te podría decir una razón exacta, pero Sí. Freud y Jung Se se pelearon. pelearon. Se pelearon. Una ruptura hasta Entonces siguieron. violenta. Ahora, uno lee los libros iniciales de Jung, que son muy buenos. A mí me encanta, yo soy muy Sí. lector y me gustan unas propuestas de los arquetipos, Claro. del inconsciente colectivo. Eso da que pensar, ¿no? Sí. Claro. Y soy muy amigo de los Jungianos. jungianos. Son gente encantadora. Sí. Ahora es importante porque lo que estás diciendo, porque tú vas a un psiquiatra, psicoanalista, y dependiendo de quién escoges, vas a tener una orientación u otra, ¿no? Eso incide en algo. Bueno, quizás en ese momento ya uno tiene como sus preferencias. Cuando uno Sí, acude a claro, uno, cuando claro. ya va, porque bueno, ya está grande. Claro. Entonces, bueno, me gusta tanto la corriente, la escuela, la personalidad, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, vamos a una pausa. Estamos conversando con el doctor Carlos Raskin, médico, psiquiatra y psicoanalista. Y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Carlos Raskin. Bueno, ya eres un médico psiquiatra, empiezas a atender pacientes. ¿Hay un momento en que te vas a hacer un curso fuera de Venezuela? sí, más adelante. Pero más adelante. Más adelante. Yo comencé. En consulta pública y privada. Sí, casi por un tiempo hice eso. Tuve una oportunidad muy recién graduado de psiquiatra, a otro amigo justamente del Hospital Militar Psiquiatra, le ofrecen ser director del Hospital Psiquiátrico de Anare. Ok. Ese es un hospital de crónicos, manicomial, pacientes muy deteriorados, etcétera. Le estaban metiendo la mano y le estaban haciendo algunas mejoras, pusieron una unidad de agudos, mandaron al pueblo de Anare como médicos rurales que también hacían de reciente. O sea, es una oportunidad. Y entonces, él me dijo, mira, Carlos, yo no puedo con esto solo. Entonces yo necesito como un director médico. Entonces, porque yo tenía más experiencia de la cosa psiquiátrica, que entonces ahí, bueno, había mucho que ver. Y la verdad que fue una experiencia, no fue muy larga, fue 2 años, pero de tener la oportunidad de meterle el pecho a una institución, entonces a entrenar, digamos, a los enfermeros
de cómo manejar los pacientes, si se agitaban, etcétera. También al equipo de médicos, porque eventualmente ahí se resolvía que tenía una agitación o le encerraban en un cuartico o le hacían electroshock, ¿no? Claro. Entonces, como cosas así de contención, bueno, el volumen, eran como 300 pacientes. Eso fue... Mucha gente. Entonces, bueno, se hizo, mira, y tuve una oportunidad, vamos a contarlo rapidito, porque sería para hablar mucho, una gran amiga, Ana Cristina Enríquez, que era cineasta en sus comienzos, me dijo, Carlos, vamos a hacer una película, vamos a hacer un documental sobre eso, ¿no? Me lo había dicho de antes, pero eso era una quimera, porque claro. Los hospitales psiquiátricos son muy cerrados y muy herméticos. Bueno, porque es un lado, digamos, difícil duro, de la difícil vida, de la vida, de la sociedad. Sí. Entonces se guarda. Entonces, bueno, tuve que hablar hasta con el ministro de Sanidad para garantizarle que aquello iba a ser una cosa seria, que no iba a ser y entonces, bueno, le hicimos, hizo una película, eso le llaman docufiction. Sí. Que, bueno, un documental sobre lo que es la vida del hospital, los pacientes haciendo cola para recibir las pastillas, etcétera, y también siguiendo 2 casos. Eso, pero la película termina en que los pacientes muy deteriorados, bueno, ella los llevó, ella y quien era su partner, Julián, pusieron a los pacientes a representar Prometeo encadenado. Imagínate. Y se aprendía, claro, resumido, etcétera, pero además te podrás imaginar Prometeo encadenado en una de esas rocas espectaculares de la costa de Naiguatá. Imagínate, porque es Anare. Anare, en esa zona. Bueno, es una película de 29 minutos en donde, bueno, y entonces toda la tragedia de Prometeo que desemboca en Pandora. Ajá. Entonces Zeus, bueno, y Pandora Ulises, y ahí termina. Ulises, sí. Bueno, entonces, bueno, eso fue, y todo eso pasó en ese hospital, ¿no? Imagínate. Entonces, en esa, bueno, después, por cuestiones, aprensiones de cosas de poder, etcétera, entonces dijeron, mira, yo me fui antes de que decidieran, eres un poco riesgoso que haya, se estén moviendo muchos asuntos allí. Entonces me retiré. Y entre esos 300 pacientes que tú no los veías a todos, pero a muchos sí, son recuperables. No. Algunos, porque empezaron a llegar pacientes más jóvenes, porque esos generalmente se quedan naufragados allí, entonces se quedan y terminan muriéndose. El hospital, ese hospital, cuando los deslaves se dieron cuenta de que iba a venir un deslave por ahí y tuvieron la previsión de sacar a todos los pacientes y los repartieron y se acabó Anare, ¿no? Eso ya, claro, eso ya fue en el 89, ¿no? Claro. De modo que te iniciaste... más, en el 98. No, el deslave fue en el 99. 99, exacto. Entonces, muchos años después, pero eso se acabó, ¿no? Ya. Sí. Bueno, pero tuviste la oportunidad de iniciarte profesionalmente en un mundo duro, exigente, ¿no? Sí. Quizás eso fue bueno, porque ya lo que vino después... fue una gran experiencia. Yo pasaba, pero en paralelo trabajaba en privado en mi consultorio, y en la Avenida Libertador, y trabajé también 10 años en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Ya. Sí. Pero finalmente me concentré en mi consultorio, en el Hospital de Clínicas Caracas, pero hasta que llegó la pandemia. Claro. Entonces, bueno, ahí todos tuvimos que guardarnos en casa. Sí. En el caso de nuestra especialidad, ya se había comenzado el trabajo remoto, virtual, con los pacientes de esos millones de venezolanos que se tuvieron que ir y querían seguir teniendo terapia con un especialista venezolano. Claro. Y entonces, bueno, pero te viniste muy hacia me vine nuestros más días. acá. Pero hay un momento en que te vas a estudiar afuera.
Eso, pero fíjate, también trabajé en una de esas, cuando salí de ANARE, pasé a trabajar en el INAN, Ok. en el Instituto Nacional del Menor, en un centro muy especial que la Casa de Observación de Menores de Los Chorros. Ah, yo la conocí. Gustavo H. Machado La se llamaba. conocí. Sí, sí, sí. Bueno, eso era Otro mundo, ¿no? otro mundo. Eso Sí, eran, porque eran bueno, niños que sí, presentaban sí, algún sobre todo tipo de adolescentes con transgresores. transgresores. Entonces, bueno, allí trabajó y creó un cierto patrón de trabajo con esos jóvenes. Un gran psiquiatra que también era scout, y los scouts también forman parte de mi formación y de mi experiencia juvenil. Yo fui Ok. scout durante toda mi juventud. ¿En dónde? ¿En el Parque La Paz? No, pero fíjate, por la oferta la hicieron en los Palos Grandes, Ah, arriba, arriba. Cebucán, y subíamos al Ávila todos Ok. los sábados. Ya, 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 Sí. ya. ¿Quién es Eh, ese psiquiatra scout? Bueno, ese psiquiatra es Adolfo Aristigueta. Aristigueta Gramco. Aristigueta Granco, Hermano de hermano de Enrique. Enrique. Claro. Enrique también era scout, bueno, sigue Sí, siendo scout. Uno es claro. scout, es scout toda la vida. Entonces, él organizó con el sistema de patrullas Ujú. que los muchachos trabajaran en equipo, se les diera responsabilidad, etcétera. Yo llegué después, pero yo conocía de eso. Ya. Y bueno, trabajé ahí 5 años y bueno, un trabajo ahí también metiéndole el pecho a trabajar todos los días con jóvenes con problemas gravísimos. Pues Claro. eso es una ventana a las calamidades y sufrimientos y tragedias del país absolutas, ¿no? Por supuesto. Por cierto, María Corina Ujú. Machado Sí. Su mamá trabajó ahí. trabajó Estuvo ahí. allí, había un proyecto. Atenea, el proyecto Atenea. Exacto. Sí. Y María Corina iba ahí y yo la vi hace unos años hablar de esa experiencia. Y yo ¿Cómo estoy no? seguro que esa fue la ventana De que su puso vocación pública. de conectarse con el país, Es con el muy posible. sufrimiento, con los problemas y Es tal. muy Porque ella lo posible. dijo y además, porque fue mi Sí, experiencia, eso fue para mí, claro. bueno, revelador y de una conexión pues con Claro, con sí, ese mundo. sí, sí. Ahora, Carlos, desde el punto de vista psiquiátrico, yo supongo que hay que distinguir entre la enfermedad mental y los trastornos, ¿no? Es decir, son distintos niveles de gravedad, distintos tratamientos. ¿Es así? Sí, hay niveles sí. Y eso está en la práctica, también está en la teoría, ¿no? Claro. Entonces, porque, bueno, la teoría psicoanalítica, bueno, que está basada en la experiencia, en la clínica, ¿no? Pero yo, por ejemplo, hace años escuchaba que los esquizofrénicos, por ejemplo, tenían un pronóstico muy negativo, pero que hace unos 20 años apareció un fármaco que los estabiliza bastante Sí. bien. Mi pregunta va orientada a lo siguiente. Los avances en la investigación médica y biomédica con la producción de fármacos han contribuido mucho en la mejora de los pacientes desde que tú comenzaste a ejercer hace 50 años y hasta el sol de hoy. Sí, sí, eso es indiscutible, ¿no? Sí, El aporte de la psicofarmacología ha cambiado, bueno, al punto de que esto que estaba hablando, los hospitales psiquiátricos se han ido reduciendo en su volumen y todo, sobre todo esos de pacientes crónicos, de claro. pacientes que ya se llamaban crónicos, ¿no? Ujú. Entonces, porque con las medicaciones nuevas, entonces los pacientes se pueden tratar más rápido, Ujú. reducir más la sintomatología, Ujú. ya esos pacientes que eran de alguna forma excluidos, ¿no? Claro, Sí, eran sí. unos parias de la Unos sociedad. sí, eran Pero incómodos. estás Sí, dándole sí, a la audiencia una gran noticia. O sea, tú sí, estás diciendo que los manicomios se han reducido, que los sí, sí, fármacos sí, han contribuido. No, son grandes sí, noticias sí, de avances porque médicos, ¿no? sí. Claro, todavía hay hospitalizaciones, se Sí, claro. utilizan, pero en periodos más cortos, que llamamos agudos, más breves, etcétera. Entonces, porque, bueno, los pacientes entonces pueden ser, digamos, atendidos en los hogares, etcétera, este, y
es viable. Claro. Entonces, los avances con los antipsicóticos, los antidepresivos, bueno, también, digamos, ha sido una revolución los antidepresivos, ¿no? Sí. El Prozac ya existían de antes, ¿no? Claro. Pero se han perfeccionado porque era un antidepresivo era una medicina muy delicada de atender, era complicada tomar, muchos efectos secundarios. Y hoy en día no. Entonces, hoy en día te toma una pastilla y tiene un efecto más rápido. Claro, yo pienso que en todos los pacientes que tienen dolencias de mucho sufrimiento, de mucha crisis, de mucha desadaptación, es importante lo que yo llamo un tratamiento combinado. Claro. Entonces, que es, digamos, el recurso de los psicofármacos, pero también el recurso de la psicoterapia. De la psicoterapia. Porque, digamos, una persona no es solamente químico. Exacto, químico. no son solamente, no es neurotransmisores solamente. Claro. Bueno, hay cosas que están genéticamente a lo mejor predispuestas a que haya ciertos, pero la persona tiene una historia, Claro. tiene inconsciente, tiene conflictos, tiene oportunidades o las pierde, etcétera. Entonces, todo eso hay que trabajarlo, ¿no? Bueno, en la última parte del programa estamos conversando con el doctor Carlos Raskin. Te propongo que hablemos de una de las enfermedades contemporáneas, que es la depresión, y cómo se avanza en un cuadro depresivo. Antes se llamaba un cuadro melancólico. Era, por ejemplo, lo que padecía Felipe V, uno de los monarcas españoles. Se sumía en grandes melancolías y el reino de España empezaba a dar tumbos y a tener crisis muy, muy severas. Ya regresamos en esta conversación con el doctor Carlos Raskin. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estamos conversando con el doctor Carlos Raskin. Antes de entrar en el tema de la depresión, Carlos, ¿cómo fue tu experiencia pedagógica y profesional fuera de Venezuela? ¿Dónde la tuviste? ¿Qué aprendiste? Sí, yo pasé el año 75, 76 en Washington, en el Instituto Psicoanalítico de Washington, adscrito a la Internacional Psicoanalítica. Muy bien. Entonces ahí estudié 2 años. Ya había hecho mis estudios acá, entonces fue como un complemento. También entonces allí trabajé, bueno, era como un visitante, pero regular, en uno de estos hospitales de los que estábamos hablando, muy famoso, que se llama Chestnut Lodge. Ok. En Chestnut Lodge, bueno, ahí trabajó Frida Fromm Reichmann, que era la esposa de Erich Fromm. Okay. Era una gran psicoanalista. El arte de amar. El arte de amar. Bueno, ellos vinieron de Europa y llegaron allá en los años 40, antes de la guerra. Y bueno, y ella era una referencia de ese hospital y se promovió allí el tratamiento de psicóticos con psicoterapia, porque en esa época había cosas, quizás los barbitúricos como un sedante, pero era full psicoterapia. Okay. Y hay experiencias y hay incluso un libro muy famoso que se llamaba Nunca te ofrecí un jardín de flores. Claro, recuerdo ese título. Sí, sí. El nombre de la escritora
bueno, que era allá, y entonces yo iba todas las semanas y iba a las reuniones clínicas, pero ese hospital, porque además era muy costoso, entonces, pero ya por el costo y por el efecto de los medicamentos, pues ese hospital finalmente se cerró. Pero en esa época se cerró hace no tanto Tantos tiempo, años. pero era una referencia mundial. Claro. Ahí iban a dar las reuniones anuales de allí. Yo, por cierto, presenté allí el trabajo de Reverón. Ah, mira tú. Era un psicótico artista excepcional, fue Claro. realmente, y fue parte de esa experiencia de Washington. Fíjate, las enfermedades mentales o los trastornos, no sé cómo llamarlos, tienen que ver con el tiempo que se vive. Yo estaba en estos días leyendo cómo se trataba la histeria en el siglo XIX, ¿no? Claro. Que por lo general la padecían más las mujeres y hoy en día pareciera como un tema sexual que padecían ellas, ¿no? Y uno pudiera decir, bueno, coincide con el romanticismo del siglo XIX. En nuestros tiempos, ¿cuál dirías tú que viene siendo la enfermedad de nuestro tiempo, desde el Bueno, punto de vista mental? claro, claro. No, es una pregunta. No, y la comparación que tú estás haciendo, porque a finales del siglo XIX la histeria era muy común, sobre todo era más notable Sí, en las mujeres, se veían sí. sumamente afectadas y habían muchas especulaciones Y de hoy en día cómo. eso no existe, o No, sea, o no, no se no, manifiesta de esa no, fíjate, manera, ¿no? los trastornos ahora, bueno, son como una mezcla, ¿no? Ya, 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 ya. Y entonces, y se ve que en el trasfondo, que es lo que estudiando y estudiando se vio, las llamadas histéricas Sí, que tenían, bueno, problemas de represiones sexuales, etcétera, pero sí, si se estudiaron con más cuidado, se ve que había más historia y otros conflictos y otros problemas que no solamente la angustia sexual, sino también el funcionamiento, la estructuración de la personalidad, que es lo que hoy en claro. día se puede ver y abordar y trabajar con más claridad, ¿no? Los Ajá, tra- el tra- la persona que sí, que tiene ansiedad. sí. Entonces, bueno, había una clasificación que, Incluso déjame sí, interrumpirte. sí, En la generación del 28 en Venezuela, en los años 30, 40, y creo que en el mundo occidental, la angustia era una palabra que te acabas de hablar de la sí, ansiedad. sí, La angustia era el signo de los tiempos. Incluso un poeta venezolano, Pablo Rojas Guardia, escribió un verso que se hizo muy famoso: amanecimos sobre la palabra angustia. Hoy en día, bueno, la angustia ya no es, digamos, son otros sí, temas. Por eso te sí. digo, los tiempos históricos tienen como unas expresiones de trastornos, de afectaciones psicológicas, ¿no? Sí. Yo diría, mira, bueno, poniendo así en esa pregunta, ¿cuál es la dolencia? Mira, hay mucha problemática de lograr el encuentro, la conexión, la comunicación y estabilizar Ya. las relaciones, ¿no? Ok, las Es, relaciones las personales, relaciones personales, o sea, sí, afectivas. afectivas, Estás hablando de las y parejas, estás hablando de las parejas, en la familias. familia. Ya. Entonces, bueno, y la otra cara es la soledad, La soledad. la soledad. Sí. Hay y curiosamente, con tantas eh, innovaciones que facilitan la comunicación, bueno, WhatsApp, qué cosa más comunicante que eso. Pero eso, por supuesto, no ayuda, pues, en toda esta dispersión en que están nuestras familias. Es una bendición tener Claro. recursos de WhatsApp, pero la problemática de, de, de lograr ese encuentro, ese arreglo, esa cosa. Claro, esto es un problema, digamos, histórico, ¿no? Sí. Universal, pero yo diría que ahorita, por una serie de razones que conspiran con eso, que además es un anhelo y es una necesidad también universal, ¿no?
Pero pareciera un tema del mundo desarrollado. En Inglaterra, en Gran Bretaña, se creó el Ministerio de la Soledad, porque el gobierno británico considera que la soledad es un problema de salud pública. Y se ha creado, eso lo creó Theresa May, y se creó un Ministerio de la Soledad con empleados y organizaciones para asistir a las personas solitarias, que en su mayoría son ancianos, que ahí viene el otro tema, ¿no? Y que tienen poco roce social, porque entiendo yo que está bastante demostrado que vivir en soledad absoluta no forma parte de la sanidad mental, de la salud del ser humano, ¿es así? Sí, sí, ese capítulo que estás tocando de la soledad de Los de los ancianos. ancianos es terrible. Sí. Este, mm, sí, eh, hay instituciones, ¿no? Que eventualmente puede llegar, pero no, eso no se ha desarrollado, o sea, este, bueno, y cuesta, porque entonces termina, yo no sé qué estadísticas de esto, pero me llama la atención eso, dice, porque debe haber, sobre todo en los países desarrollados, donde Estadísticas, claro. la gente joven entonces emprende y sale del hogar, y entonces esos padres que se van envejeciendo, Se van entonces quedando quedan solos. en una soledad terrible, ¿no? Sí. Y de vacíos, riesgos. eh, Y entonces, todo eso se mezclaría, la soledad con la tristeza, con la melancolía. Eso es un cuadro, pudiera ser un cuadro depresivo. Te pregunto, ¿un cuadro depresivo profundo llega a inmovilizar a la persona? bueno, pero eso a cualquier edad. Claro. Sí, sí, a cualquier edad. Sí. Entonces, bueno, la otra cosa es que la gente entienda que es importante buscar ayuda. Eso es muy importante, ¿no? Buscar ayuda, sí, sí. Sí. Y entonces, y ver que vale la pena buscar ayuda a tiempo. Buscar ayuda, lo- la- los jóvenes, la adolescencia. Es muy fácil que haya situaciones en personas, en familias estables digamos, y con éxitos y bien encaminadas, pero hay crisis en donde es importante atenderlos, porque de repente se cocina una situación que si no se le llega, entonces la puede arrastrar y entonces traer entonces graves calamidades a mediano plazo, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando un muchacho mira, llévalo a terapia, porque aunque no parezca grave, eso va a ser una experiencia de enfrentar, Importante para él. sí, que enfrentar una calamidad, un conflicto, una separación, un fracaso, una frustración, y entonces los síntomas que acarrea, bueno, aparte del apoyo familiar, pero los papás no pueden ser terapeutas. Claro. Sí, sí, Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Raskin por esta entrevista sí. tan esclarecedora de una vida ya de 50 años de ejercicio profesional como Mira, déjame de lo de psiquiatra. los 50 años. El viernes, este viernes, Sí. vamos a estar mis compañeros de promoción, que son los de medicina, pero los de la Universidad Central, Muy bien. que cumplimos 50 años. Entonces hay un acto donde nos vamos a encontrar todos los cincuentañeros Ya. de graduados en el aula magna. Y entonces Excelente. Bueno, una gran una alegría. gran alegría. Sí. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene en esta temporada tercera de Los del Podio. Hasta nuestro próximo encuentro.